La voluntad perfecta de Dios y su voluntad permisiva. La voluntad perfecta de Dios es aquella que Dios anhela que se cumpla satisfactoriamente en la vida de todo ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Y esa voluntad perfecta va de la mano con un plan diseñado por Dios para que el hombre lo pueda cumplir a cabalidad. El hombre que sigue la voluntad perfecta de Dios siempre tendrá consecuencias favorables no solo para esta vida, sino para toda la eternidad. La definición de la voluntad perfecta de Dios la encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 que señala: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia no es un buffet donde te dan a escoger o elegir lo que quieres, basado en tu opinión personal. La Biblia nos confronta para que abandonemos el pecado y vivamos en obediencia a Dios. Vemos que la Escritura dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable porque alegra el corazón de Dios y perfecta porque el hombre está de manera precisa en el centro de la voluntad de Dios, para cumplir el plan diseñado por él. Vamos a ir a la Biblia para graficarlo con un ejemplo. Así tenemos el caso de Abraham, que según Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, relata que Dios sacó a Abraham de la ciudad de Ur de Caldea en Babilonia, para llevarlo a la tierra prometida, donde Dios haría que de los descendientes de Abraham se levantase una nación grande y bendita, y le promete además que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo 15, versículo 4, Dios prometió a Abraham que con su esposa Sara tendría un hijo llamado Isaac, en quien se originaría una numerosa descendencia que daría lugar al pueblo judío. Sin embargo, Abraham se dejó influenciar por su mujer Sara, quien era estéril, al punto que ella le convenció que tuviera relaciones íntimas con la esclava egipcia Agar, y así tener un hijo a quien criar, y ese fue Ismael. La voluntad perfecta de Dios era que Abraham solo tuviera un solo hijo, Isaac, y no dos. En Isaac estaba la promesa de Dios. Pues bien, el otro hijo, Ismael, que tuvo Abraham con la esclava egipcia Agar, viene a representar la voluntad permisiva de Dios. Y podemos llamar voluntad permisiva, o sea, libre albedrío, porque Dios dejó en libertad a Abraham para que éste obedeciera la voz de su esposa Sara, y naciera un hijo que no era el de la promesa. Sabemos que Ismael da origen a los árabes e Isaac a los judíos, y esto ha generado una tragedia a través de los siglos, el cual se agravó aún más en el siglo 7 después de Cristo, cuando Mahoma funda el Islam, y es ahí cuando ocurre esa guerra fratricida entre judíos y árabes, cuyas consecuencias bélicas se arrastran hasta nuestros días. En consecuencia, podemos concluir que la voluntad permisiva de Dios es aquella que Dios le consiente al hombre llevarla a cabo, en función del libre albedrío otorgado a éste. Pero las consecuencias que ésta genera puede ser en muchos casos contraproducente o nociva para su vida. Si Abraham hubiera hecho caso omiso al pedido de su mujer Sara, evidentemente no tendríamos ese conflicto de nunca acabar entre judíos y árabes. Otro ejemplo de la voluntad perfecta de Dios lo encontramos en la vida del patriarca José, hijo de Jacob, quien era pastor de ovejas junto a sus 11 hermanos, quienes le tenían envidia porque su padre Jacob lo había tenido en su vejez y le amaba más que a sus demás hermanos. Cuando tiene 17 años, tiene dos sueños cuya interpretación es la misma, es decir, daban a entender que su padre, su madre y sus 11 hermanos se inclinaban a él, y eso despertó más odio de parte de sus hermanos, por lo que decidieron secretamente encerrarlo en una cisterna varios días, pasando hambre. Luego lo vendieron como esclavo a una caravana de hombres que andaban por el desierto y luego estos lo vendieron a un oficial del faraón de Egipto. Y los hermanos engañaron a su padre Jacob, diciéndole que una bestia lo había devorado, según cuenta Génesis capítulo 37. Dios estaba con José en todas aquellas adversidades que estaba pasando al punto que él halló gracia ante los ojos del oficial egipcio, llamado Potifar,
y éste lo nombró mayordomo sobre su casa y entregó en su poder todo lo que poseía. Fue de esta manera como Dios prosperó a José, aún siendo esclavo, y a causa de José, Dios prosperó al oficial Potifar. Luego la mujer de Potifar puso sus ojos en José al punto que lo obligó a acostarse con ella. Pero como él era temeroso de Dios, no aceptó. Entonces ella, despechada, arma un ardid y lo calumnia ante su esposo Potifar, acusándolo de haber intentado violarla. Potifar envía a la cárcel a José, y la misericordia de Dios estaba con José a pesar de esta nueva adversidad, al punto que él halló gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, y éste le encargó el cuidado de todos los presos que había en la prisión. Y él lo hacía de manera eficiente porque Dios prosperaba el actuar de José. Y esto nos relata Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 41 relata que José es sacado de la cárcel a causa de que Faraón tiene dos sueños cuyo significado es el mismo. Y solo José era el único que podía interpretar dichos sueños en todo Egipto. El primer sueño consistía que 7 vacas flacas y de muy feo aspecto se comían a 7 vacas robustas y de buen aspecto, pero las vacas flacas no engordaban y seguían estando feas. El segundo sueño consistía en que 7 espigas marchitas, abatidas del viento solano, crecían junto a 7 espigas robustas y hermosas, y las espigas marchitas devoraban a las 7 espigas hermosas. El significado que le dio José a ambos sueños del faraón fue que las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas representaban 7 años de abundancia en Egipto. El significado de las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas representaban 7 años de escasez en Egipto. Y es en ese momento que Dios empieza a engrandecer a José delante de Faraón y delante de todo Egipto, porque fue nombrado gobernador, o sea, la segunda autoridad después de Faraón, y los súbditos egipcios no solo se inclinaban ante Faraón en actitud de reverencia, sino que también ante José. Y Faraón encargó a José almacenar el excedente de los granos en grandes almacenes, a fin de que hubiera que dar de comer al pueblo los 7 años de escasez que vendría sobre toda la tierra. Y esto incluía a los pueblos vecinos, incluyendo a la familia de José, que iban a sentir los rigores de la hambruna y escasez. En Génesis capítulo 42, transcurridos 2 años de escasez en toda la tierra, Jacob encarga a sus hijos que desciendan a Egipto a comprar alimentos. Pero cuando se produce el encuentro de sus 10 hermanos con José, estos no lo reconocen y se inclinan en signo de reverencia ante José, cumpliéndose así el sueño que tuvo cuando tenía 17 años. En Génesis capítulo 45, José se da a conocer a sus hermanos, quienes se quedaron estupefactos, atónitos y muy turbados, al punto que no pronunciaron palabra alguna. Luego José llora ante sus hermanos y ellos con él. Y usted, amado lector, podrá preguntarse, ¿por qué Dios permitió que José pasara tanta adversidad, sufrimiento, hambre y prisión? La respuesta está en que Dios, en su anticipado conocimiento de las cosas, sabía de la hambruna que iba a sobrevenir sobre toda la tierra, y por ello convirtió todo lo malo, todo lo negativo en algo bueno, y provechoso no solo para José, sino para toda la familia de Jacob, su padre, quienes no perecieron de hambre y así preservaron su vida, que a la postre daría nacimiento al pueblo de Israel. Podemos concluir que José hizo la voluntad perfecta de Dios, la cual es agradable al Eterno. Por eso, en Génesis capítulo 45, versículo 5, cuando José se da a conocer a sus hermanos en Egipto, les dice lo siguiente: Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido a Egipto, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Por eso, amado lector, si hay algo muy negativo que ha sucedido en su vida y siente que Dios le llama al arrepentimiento de modo que le entregue su vida a Él, no sea rebelde a su voz, sino todo lo contrario, obedezca y acepte su llamado, que Dios convertirá todo lo malo que haya experimentado en su vida en algo bueno para usted. Cabe la pregunta, ¿cuál es la voluntad perfecta de Dios para todo hombre? Dejemos que responda la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y la verdad no es una cosa, sino es una persona, es Jesucristo. Tal como dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando dice la Biblia que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, quiere decir que dicho llamamiento es para toda la humanidad, sin excepción. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 22, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Los llamados a la salvación son toda la humanidad, o sea, los muchos. Pero los escogidos, que son los pocos, no quiere decir que Dios arbitrariamente escoge a unos para salvación y otros para condenación, ya que de ser cierto ello sería una concepción antojadiza y perversa. Como hemos visto anteriormente, Dios en su anticipado conocimiento de las cosas ve el futuro de los acontecimientos y sabe qué persona le va a aceptar como Señor y Salvador y qué persona le va a rechazar, en función del libre albedrío que se nos ha otorgado a todos. Entonces, como Dios conoce el futuro, sabe de antemano que pocas personas aceptarán su llamado a la salvación y vida eterna, y esto constituyen los escogidos, y esto en comparación a las muchas personas que fueron llamadas y no aceptaron dicho llamado a la salvación, y que lastimosamente perderán sus almas. Pero recalco que el llamamiento a la salvación y vida eterna es para toda la humanidad. El hombre solo tiene que arrepentirse de sus pecados y recibir por la fe a Jesucristo como Salvador. Por todo ello, rinda su corazón y su vida a Jesucristo, para que tenga una vida abundante y con propósito en este mundo, cuya recompensa final será la vida eterna en la gloria del Padre. A continuación, si desea estar entre los escogidos, acepte a Cristo como Señor y Salvador, repitiendo en voz alta la siguiente oración. No lo diga con el pensamiento. Oración para recibir a Cristo como único Salvador. Amado Dios, reconozco que soy un pecador y necesito que me perdones de toda ofensa y rebelión contra ti, en palabra, pensamiento y obra. Me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego, Señor, que me limpies con la sangre de Jesús. Dame su justicia y una nueva vida en Cristo, transformando mi ser por tu Espíritu Santo. Amado Dios, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, pues tu palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, e invito a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón para que dirijas y gobiernes mi vida. Bendito Dios, te doy gracias por recibir tu salvación y por inscribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén.